que nos encontremos. Bien, y pues entremos a la unidad de emergencia, ya por fin, ya tanto tiempo que la familia. Si no, yo me quedo todo el día hablando con ustedes y bien, vamos a irnos apurando. Entramos a la unidad de emergencia, ustedes ya la describieron, idealmente todos quisiéramos una emergencia así, la mía no es así, pero idealmente todos quisiéramos tener todo el equipo necesario, todos los implementos y que hubiera tanto recursos humanos como recursos infraestructurales. Y varias personas dijeron, en la unidad de emergencia hay más pacientes que cualquier equipo de salud, ¿verdad? Disponible. Entonces, ¿cómo son nuestras unidades de emergencia? Ya nos vamos pareciendo. Si no le conseguimos más carritos, si traen nuestra silla, allá en la morgue vi que dejaron otro carrito, vayan a traerlo. Esos son los comentarios que uno hace. En la morgue, estas ya son fotos que quizás de pronto se están apareciendo, que sí son de un centro asistencial de por aquí. Y pues a veces hay personas hasta en el suelo, que se están hablando de eso es, como lo dijeron, un relajo. Entonces, empezar diciendo, tenemos que diferenciar entre cuidados paliativos en urgencias y urgencias en cuidados paliativos. Yo les traigo un panorama general, realmente quizás eso es más una guía de estudio para que ustedes a manera personal se vayan empapando el tema, pero no es lo mismo decir que hay una urgencia paliativa, una consulta de urgencia, a analizar cómo son los cuidados paliativos en una unidad. Entonces vamos a primero ver cuáles son las urgencias paliativas y nos vamos a ir por lo médico. Entonces, una vez que el paciente se encuentra de urgencias, es muy importante realizar una valoración exhaustiva y ver cuál es la mejor opción de tratamiento, sin que repercuta en su calidad de vida. Existe una gran variabilidad clínica, ya que no existe una actuación consensuada en un área de emergencia. Y esto se aplica para todos. ¿Qué quiero decirles con este párrafo? Primero, que como nos enseñaron en nuestras carreras básicas, independientemente del área que se encuentren acá, lo primero es ir a buscar la causa, el porqué de la consulta. Identificada la causa, investigamos cuál es el pronóstico de este paciente y dependiendo del pronóstico, así debe de enfatizarse el tratamiento que se debe de dar. Todo eso en un área de emergencia, pues lamentablemente lo tenemos que hacer un poco rápido. Bien. Entonces, hay dos palabras que tenemos que dejar claras. Una es que es emergencia y otra es que es urgencia. No me voy a detener mucho porque sé que aquí ustedes quizá probablemente ya han tenido este tema. Emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o de la función de un órgano. Y urgencia es la aparición fortuita, un imprevisto inesperado en cualquier lugar o actividad de un problema que causa una diversa gravedad y que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la emergencia vamos a tener los dos tipos. A veces son emergencias que precisa un manejo rápido, precisa la vida o la función de un órgano, y muchas otras veces va a ser la percepción subjetiva de que algo anda mal, aunque eso no ponga en riesgo la vida. Entonces, cualquiera de las dos situaciones la vamos a tener en emergencia, tenemos que saber manejarla como lo más integral posible. Esto para comentarles, la medicina de emergencia es la especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones imprevistas en el menor tiempo posible. Y esta atención de emergencia puede ser médica, quirúrgica, y miren qué interesante. También el tópico de psiquiátrico es muy importante porque hay muchas emergencias o urgencias de esta índole que no las atendemos. Siguiente. Entonces, en cuidados paliativos se puede aplicar cuáles son urgencias en cuidados paliativos y cuáles son emergencias. Bien. Dentro de las urgencias, y ustedes no se van a dejar mentir, cuáles son de las primeras causas de consulta. Disnea de diferente tipo, puede ser de origen oncológico o no oncológico. Náuseas, vómitos, hipercalcemia
no puedo respirar, ¿verdad? En las emergencias. O náuseas y vómitos, estas dos primeras situaciones crean un gran disconfort, no solo en el paciente que lo padece, sino también en su familia. Por eso es bien común que a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora de que ya uno agarrando la colchita, porque tal vez no puede ir a poner en una esquina, poder dormir un rato, se quedan como... Ahora, aquí nos vamos a enfocar, solo la pereza. Nos vamos a enfocar en el paciente con una enfermedad avanzada. Ya hablamos, paciente en cuidados paliativos. Y aquí la palabra es urgencia. ¿Qué dijimos de urgencia? Que necesita tratamiento, pero no es que también, ¿verdad? En 5 segundos necesita resolución. Pueden esperar. El manejo con disnea, por un ejemplo, primero catalogamos la disnea porque es una sensación diabética, es un derrame pleural, es un cuadro de ansiedad generalizada. ¿Por qué tiene disnea ese paciente? Vamos haciendo todo nuestro diagnóstico. Luego, tenemos las emergencias de paliativos, ¿cierto? Las emergencias, sí, ya dijimos que son situaciones en que a priori tenemos que actuar de una forma rápida. ¿Cuáles son aquellas? Pues las hemorragias de diferentes tipos, una insuficiencia respiratoria aguda, esto es como un diagnóstico sindrómico, porque ya sabemos que tienen sus clasificaciones, un taponamiento cardíaco, síndrome de descapacitación, hipertensión intracraneal, síndrome de compresión medular, crisis convulsiva y delirio. Entonces, no sé si ya nos vamos arreglando cuándo son situaciones en que pueden esperar un poco y cuándo son otras situaciones en que el abordaje, que no siempre tiene que ser intervencionista, sino que muchas veces por un manejo paliativo, pero que tiene que ser en el menor tiempo posible. Sí. Esta es otra clasificación de cómo se divide. Primero las dividimos en dos grandes grupos, urgencias y emergencias, que ya entendimos cuál es la diferencia. Dentro de estas consultas de emergencia de cuidados paliativos, también las podemos dividir en que las personas van a consultar por síntomas o cuadros clínicos secundarios a causas mecánicas, a causas metabólicas o a causas asociadas a los tratamientos que pueden estar ellos recibiendo. Esto es muy importante porque nos da un orden mental para nosotros ir la ruta en el manejo a seguir. Entonces, dentro de las mecánicas, las más comunes que se presentan en nuestras emergencias son síndrome de vena cava superior. No sé si alguien ha tenido la oportunidad, me imagino que sí, un paciente hinchado, de suspenso, con toda la vena saltando, dificultad para hablar, sensación de falta de aire, pues todos esos cambios originan una consulta de emergencia. O la compresión epidural, que es cuando un paciente puede presentarse a la unidad de emergencia porque no camina, porque de repente perdió el control de los esfínteres, ya sea urinario o fecal, o alteraciones en la parte sensitiva. Luego, dentro de las metabólicas, las principales causas de emergencia son hipercalcemia asociada a malignidad y asociadas al tratamiento, pues neutropenia febril y síndrome de lisis tumoral. Esa consulta, y es que yo estoy en tratamiento en el Rosales, pero soy de la Unión y vengo a las 3 de la mañana porque hace 7 días me pusieron una quimio y luego empiezo con fiebre, ¿sí o no? Esas son las historias que vamos. Entonces, bueno, también dentro de las mecánicas no les cité la hipertensión endocrinal, que es otra emergencia muy común. Bien. Ok. Vamos a ir citando, ya vieron que esto de urgencias paliativas es todo una semana de clase, ¿verdad? Entonces les voy a dejar como algunos puntos claves. El síndrome de vena cava superior, pues se debe a la obstrucción de esta vena. Y esta obstrucción, que puede ser mecánica, que puede ser por compresión, que puede ser por un trombo, lo que va a causar es que va a haber una estasis sanguínea, o sea que va a haber disminución del retorno venoso de los vasos de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Esta va a ser una emergencia porque el paciente va a tener alteración o va a tener obstrucción de su vía aérea. La triada característica en un síndrome de vena cava superior, pues es la disnea, el edema en esclavina, que así se le llama, así le dieron ese nombre porque parece un talus a la hora de verlo,
y circulación colateral. Bien. Las tablas, yo con uso de esto puedo pasarlas porque sé que hasta atrás no ven, pero en el aspecto oncológico, esas emergencias son donde más están asociadas. Y hay cánceres que van a estar más ligados a una u a otra complicación. En el caso del síndrome de vena cava superior, generalmente los pacientes que más lo presentan son aquellos oncológicos que poseen un diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer pulmonar de células pequeñas, linfoma, cáncer de células germinales, timoma, mesotelioma. Cabe destacar que no solo por cáncer nos puede dar síndrome de vena cava superior, sino que también hay otras causas no oncológicas, como cuáles, como traumatismo, que dan lesiones a nivel de los vasos y eso puede crear un trombo, compresión, ya sea por un timoma, por patologías tiroideas, y no necesariamente tiene que ser un cáncer. ¿Cuál es la importancia de esto? De que a la hora de explicar a un paciente o a la hora de abordar a la familia y explicar cuál es el pronóstico y el manejo, lo va a dictar qué es lo que me lo está provocando. Si es un cuadro oncológico, una complicación como el síndrome de vena cava superior me está diciendo que hay una enfermedad activa y que probablemente se trata de un cuadro avanzado. Si me lo está diciendo otra causa no oncológica, pues el reto es investigar y ahí necesitamos más estudios para poder dar información. En general, un paciente que llegue con este cuadro clínico a la emergencia, los principales síntomas que va a presentar son edema, dijimos, ya sea no solo de la cara, sino de los brazos, de su cuello y la parte superior del tórax. Va a haber una plécora facial, el paciente va a estar rojo, hinchado, con dolor y la sensación de subjetiva de pantalla por la boca. Bien. En fin, aparte del hecho de tener la consulta, el reto para nosotros a la hora de atendernos es que resulta ser que el síndrome de vena cava superior tiene grados de presentación. Y no siempre lo vamos a ver en emergencia, sino que cuando estos cuadros van iniciando, a veces los tenemos en la consulta externa. Y ahí viene, pues, como el ruido clínico que se tiene que hacer, cómo empezar un tratamiento oncológico. Aquí les he señalado en rojo, porque la categoría 2, que es la moderada, que la incidencia estimada es del 50%, es la presentación o el grado de presentación más común en los pacientes que presentan este cuadro. Siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en la unidad de emergencia cuando damos un paciente así? Pues inicialmente lo que todos tenemos en los hospitales es una rayos X de tórax. Las rayos X de tórax, lo que vamos a ver es el pensamiento del mediastino y puede haber cierto grado de confusión pulmonar o lesiones. En el caso de los pacientes oncológicos, por encima de este caso, una radiografía de tórax normal no exime que haya un cuadro de vena cava superior. Por eso, cuando una radiografía es normal, tenemos que apoyarnos de otros estudios anatómicos. Sin embargo, yo comentarles, por ejemplo, yo estoy en Rosales, ahorita no tenemos TAC, y en la noche, en ningún sitio del sistema público tenemos resonancia magnética para ustedes, para poder comentarlo. Entonces, quiere decir que estos cuadros clínicos, la importancia de estudiarlos es que la sospecha va a ser por la historia y los hallazgos clínicos y un estudio radiológico. Luego, pues ya vendrá el demás procedimiento de referirlo si es necesario. A su izquierda, solo ahí para darles un ejemplo, esta es una tomografía de un paciente con enfermedad renal que hizo un cuadro de síndrome de vena cava secundaria trombosis por el catéter Masur. Entonces, esto solo para ver un ejemplo de los que no son oncológicos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, el pronóstico, ya dijimos, depende de la enfermedad. En el aspecto de a la hora de explicar, esto va a ser muy importante. El tratamiento, pues se basa en varias cosas. Primero, el confort a través del reposo de cabecera, 30 a 45 grados, oxígeno suplementario y el manejo tronco de esta complicación es el esteroide. ¿Verdad que la guía recomienda inicialmente dar un bolus y luego tener una dosis de mantenimiento?
tenemos que ver que no lo estemos sobrehidratando, las sales de los suelos que puede ocasionar mayor incremento de edema, y la anticoagulación, pues es algo que habría que discutirla porque depende de la etiología, así vamos a ver si es necesario o no anticoagulación. Si es meramente de compresión mecánica, pues nos quedamos nada más con las ítems previos, de oxígeno y confort. Siguiente. Otra situación de emergencia que nosotros podemos tener es el síndrome de compresión muscular. Este síndrome es un conjunto de manifestaciones de tipo neurológico ocasionada por metástasis de un tumor primario que compromete la médula espinal. Generalmente, estas lesiones son extradurales, o sea, son afuera de la médula, que llegan a ser complicaciones como fracturas o compresiones. Es la segunda complicación neurológica más frecuente en las unidades de emergencia. El 95% de las metástasis, como les decía, son extradurales y afecta del 5 al 10% de los pacientes con cáncer, y esta puede debutar como primera manifestación de la enfermedad. Algo que les quiero decir, que en el síndrome de compresión medular, la manera de manejarlo, esto es como el infarto. El tiempo nos apremia, porque si un paciente llega a consultar, por ejemplo, lumbalgia, dolor de rabadilla, dolor de la columna, ¿cuántas veces me han visto pacientes en emergencia? Es de los principales motivos de consulta. No es que todos van a tener síndrome de compresión medular, pero cuando un paciente tiene factores de riesgo que puedan originar este cuadro clínico, el abordaje y el tratamiento temprano va a ser tan crucial como para saber si este paciente va a depender de ese tratamiento, si va a quedar con secuelas que ya no pueda hacer adecuadamente o pueda quedar hasta parapléjico. Entonces, por eso es importante que la historia clínica y nosotros como paliativistas tengamos siempre aquel ruidito clínico de saber qué más me puede provocar. Generalmente los paliativistas nos caracterizamos porque no vemos solo a corto plazo, sino que también lo que nos va a provocar en el futuro. Justo eso se puede aplicar también para la vida. Siguiente. Los cánceres más asociados a la compresión medular son los cánceres de pulmón, mama, linfoma, próstata, mieloma, y pues generalmente, como les decía, la afectación principal es que hay lesiones osteolíticas. En un 30 al 50%, lamentablemente, no solo es de un lugar, un segmento de la columna, sino que son varios segmentos. Y cuando son varios segmentos, lamentablemente no podemos ofrecer un tratamiento tan resolutivo a la persona, sino que la mayoría de pacientes no van a ser candidatos a una cirugía, y lo que les vamos a poder ofrecer es radioterapia paliativa para manejo de dolor y lastimosamente las secuelas que pueden ir apareciendo. La edad más común en la que se desarrolla es entre los 40 y 60 años de edad. Bueno, ¿cuál es la presentación clínica? Dijimos que va a ser el dolor, también claudicación, y si no atendemos de manera oportuna, esta persona puede llegar a tener un cuadro de parálisis o alteración en el control de sus esfínteres. Pero ¿en qué se traduce todo esto? Y aquí quizás voy a hacer una pausa. Recientemente yo he tenido la oportunidad de ver a la mamá de una colega. Ella padece de melanoma. Yo ya la conocí porque pues, presentaba un cuadro de dolor oncológico un poco complejo, y pues a la hora de analizar sus estudios, cuando me la refieren, porque el principal motivo de consulta era el falso, era que el melanoma se había hecho varias fracturas osteolíticas a nivel de varios segmentos de su columna. Entonces, ahorita la pacientita se encuentra pléjica, con uso de sonda transuretral, porque perdió la capacidad de control de esfínteres, tanto urinario como fecal, y pues tenemos a una paciente totalmente limitada con con su funcionalidad. Ahora, ¿por qué se lo quiero comentar? Porque resulta ser que empezamos el manejo en cuidados paliativos, así como en la película, ¿verdad? Presentándonos qué piensa usted de la enfermedad, qué es lo que sabe, y cuáles son tus molestias. Empezamos a hacer titulación de medicamentos porque había síntomas que estaban en descontrol. En este caso es el dolor. Sin embargo, y aquí es donde viene la importancia del equipo multidisciplinario,
la paciente pudimos controlar el dolor, pero cada vez que tenía su consulta de seguimiento, la primera, solo me veía y empezaba a llorar. Y era como, hola, ¿qué tal? Llorando. Pero Dios mío, ¿verdad? Me sentía yo como un manto negro, y la cosita así, y caminando, porque no sé, no sabía qué le evocaba el verme, y ella solo comenzaba a llorar. Bueno, la licenciada Chávez está con nosotros en la clínica, los doctores internos que pasan con nosotros, era como que nos quedábamos helados, ¿verdad? O sea, la asustábamos, ¿qué tal? ¿Cómo de verla? Qué bueno que haya venido. Y empezaba a llorar. Y era una paciente que, estamos hablando, melanoma, tiene una depresión medular, y pues entre llanto y llanto se logró calmar, ella se logró estabilizar un poco y empezamos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Llora por dolor? No. ¿Llora porque está con falta de aire? ¿Tiene alguna molestia en su cuerpo? No. ¿Por qué llora? Después de ese silencio incómodo, que no nos decía nada, nos dice, es que soy un estorbo. Y fue verdad. ¿Qué decirle? ¿Qué se le dice? No nos enseñan en la carrera qué decirle a una persona que obviamente tiene muchos factores por los cuales ella dice, me siento un estorbo, no camino, para hacer pupú necesito ayuda, me tienen que estar cambiando una sonda porque se me ensucia, se me llena, ¿verdad? Y me tienen que dar de comer y soy un estorbo y mis hijos ya no me quieren porque yo soy un estorbo. Entonces, justo más allá de solo ver, y por eso se lo citaba, sí tenemos que ver lo orgánico, cuáles son sus complicaciones y cómo es el manejo, pero lamentablemente no solo quedarnos cortos a nivel de abordaje orgánico. Nuestros pacientes van a tener otras necesidades y ahí es la importancia del psicólogo. Nosotros en el Hospital Rosales no tenemos específicamente un psicólogo para palliativos, contamos con el apoyo, pero no es como alguien que esté involucrado en el servicio. No es lo mismo ir a conocer a un paciente de primera vez y verlo llorando la primera vez que conocer el recorrido clínico, por ejemplo. Entonces, en sus unidades, pues yo espero que ustedes crezcan aún más que la de nosotros, porque a la hora de tratar a los pacientes, más que un médico, va a necesitar un equipo, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y justo ahorita nos encontramos nosotros con esta pacientita un poco complicada, porque ya solucionamos todo lo orgánico, pero lo emocional no lo hemos solucionado. Les soy así de sincera, y eso causa también desgaste en el equipo. Estar tratando, intentar otra estrategia, el psicólogo, el psiquiatra, la siguiente consulta llega llorando. Ya dimos medicamentos farmacológicos, antidepresivos, otros esquemas de tratamiento, siguiente consulta, llorando. Entonces, ¿cuál es otra moraleja que para mí este caso me ha dejado? De que no siempre vamos a solucionar todo. Y que a pesar de que tengamos una ayuda integral, también las personas tienen su derecho a vivir el duelo como ellos lo puedan manejar. Nosotros les podemos ayudar y dar herramientas, pero al final no depende de nosotros, depende de cada persona y de cómo va viviendo su enfermedad. Ella en cada consulta que nosotros le damos, la pregunta es, doctora, ¿y con esta chiquita voy a caminar mañana? Y aunque se hace la explicación, la duda siempre está. Entonces, justo el mes pasado creo que hablaba con alguien de un hospital de la zona paracentral y hablábamos eso de un caso de un paciente. Doctor, tenga cuidado, no se vaya a descansar, porque muchas veces son tan complejos los cuadros que va más allá de la morfina, va más allá de dar un antipsicótico, va en el constructo emocional y social. No siempre podemos tener una respuesta. Siguiente. En el diagnóstico, como les decía, para un síndrome de compresión medular, inicialmente podemos ver rayos X de tórax, que vemos la radiografía del área que ustedes sospechen, ahí perdón el error. Sin embargo, el gol estándar es la resonancia, pero ¿cuánto tiempo se tarda para tener una resonancia? Y la ley. Ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad?
En el hospital, las resonancias de Julio en la lectura. Entonces, ¿vamos a esperar hasta Julio para el tratamiento? No. Y si hay la sorpresa clínica, y con la ayuda también de todo el equipo tratante, oncología, de oncología, neurocirugía, cuidados paliativos, poder dar el abordaje necesario. Siguiente. El objetivo en el síndrome de compresión medular, que es un síndrome que inicialmente se caracteriza por mucho dolor, eso es lo principal que hay que tratar, el dolor y dar el esquema preventivo para evitar que suene. Hay que dar estabilidad a la columna, el esteroide también juega un papel muy importante a la hora del manejo y pues hay otras decisiones que se tienen que tomar ya en conjunto del equipo tratante, como por ejemplo, si este paciente puede ser candidato a una radioterapia para manejo de dolor o a una cirugía para estabilización. Pero eso ya no son decisiones solo de cuidados paliativos, sino que de todo el equipo de trabajo. Bien, ya casi vamos a terminar. Solo si alguien me ayuda con la hora, porque si no, no puede dar la hora. 9:44. Otras lesiones que son bien características son las metástasis cerebrales y también el síndrome de hipertensión intracraneal. El síntoma principal de consulta va a ser dolor de cabeza, ¿verdad? Dolor de cabeza. Bien. Y pues estos síndromes, la verdad que tienen una elevada incidencia del 20 al 40%. En el contexto de oncología hay tumores que están más ligados, como por ejemplo pulmón, melanoma, mama, para citar alguno de ellos. El mecanismo por el cual llegan las metástasis hasta el cerebro, que no se hayan originado ahí, es por vía hematógena y pues lamentablemente dan muchas complicaciones. El paciente con sintomatología neurológica tenemos que descartar la presencia de estas lesiones. Ahora, esto no es que se pueda aplicar a cualquier circunstancia. O sea, siempre es aquella persona que llega con un cuadro neurológico de riesgo como clínica, debemos de siempre pensar en un estudio de imagen para un diagnóstico precoz. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que van a presentar estas personas? Pues dolor de cabeza, náusea, vómitos, deterioro cognitivo, de repente estaba bien, de repente no, o un deterioro insidioso. Empezó con problemas para hablar, luego con problemas para caminar, para la marcha, y hoy ya es totalmente dependiente. Ahí les he puesto unos porcentajes, pero el síntoma principal pues sigue siendo el dolor de cabeza. ¿Cómo vamos a identificar estas lesiones? Pues el método, el gol estándar puede ser una tomografía o una resonancia. Vamos a necesitar biopsias si son aquellos pacientes de primera vez, y en estos pacientes que no sabemos si es primario o no, pues tenemos que hacer rastreos secundarios. El tratamiento, también en este contexto, los esteroides siguen siendo una base, un pilar fundamental. Ahí les dejo la dosis. Los anticonvulsivantes, aquí solo dar el ítem, si es un paciente que ya tomaba una profilaxis o ya tomaba un medicamento anticonvulsivante, se puede continuar, ya sea por vía oral o endovenosa, dependiendo del caso, pero si es un paciente de primera vez, no, las guías no lo recomiendan como profilaxis primaria, solo como profilaxis secundaria si no han mejorado con el tratamiento de base. Y para eso también, para iniciar un anticonvulsivante, también nos tenemos que apoyar el área de neurología. Otra cosa que como son cuadros bien complejos, no son decisiones de solo un médico tratante, sino que de un contexto de equipo para saber si el paciente es candidato a cirugía, radioterapia, radiocirugía, que ya se un en Salvador, pero solo en lo privado, ¿verdad? Pero puede hacer que alguien me llegue comentando de eso. Aquellos tumores que son insensibles, y que eso puede ser el manejo. Bien, hasta aquí, yo creo que tenemos agua. Yo les voy a pedir un vasito de agua también, si se puede hacer. Y yo sé que es una clase bien cargada, ya casi terminamos. Solo para explicarles otra complicación de emergencia, pues es el síndrome de lisis tumoral, y entre ellos podemos catalogar o encajar bien a los cuadros de hipercalcemia. Los niveles séricos superiores a 10.2 o 10.3 de calcio, ya estamos hablando de hipercalcemia.
Aquí les dejo la fórmula, no es necesario aprendérnosla, pero para los médicos sí tenemos que andar con la libretita de bolsillo, porque muchas veces el calcio que nos reporte puede ser un aspecto hipercalcemia o pseudo hipocalcemia. Entonces es bien importante que no solo nos dejemos llevar por el laboratorio, sino que podamos constatar que otras alteraciones pueden tener del paciente, ya que generalmente los pacientes con una enfermedad avanzada van a tener hipoalbuminemia y eso va a provocar que la cifra de calcio. Fíjense que aquí es algo bien curioso, porque una vez en el hospital un paciente consultaba en múltiples ocasiones por síntomas de irritabilidad, adicción, malestar, pero con un componente funcional bastante presente. Entonces resulta de que llegaba a la unidad de emergencia y más se enfocaba el médico que lo atendía en un cuadro neurológico psiquiátrico que en un problema metabólico. Solo les comento esto porque la hipercalcemia puede dar muchos síntomas de constipación, distensión abdominal, disconfort, diarrea, palpitaciones, irritabilidad, llanto también, problemas tan generales como anorexia, infatigabilidad, y a veces no sospechamos que puede hacer una alteración. De repente indicamos en la emergencia sodio potasio, creatinina. Entonces, si hay un paciente con algún factor de riesgo o que ya en múltiples ocasiones ha consultado, no le hemos hecho un diagnóstico, pues amerita un abordaje o indicar laboratorios para poder descartar cuestiones tan básicas como alteraciones del calcio. El tratamiento, pues se dice que si es sintomática la hipercalcemia o mayor de 13 miligramos por decilitro, se tiene que manejar. La base de la hipercalcemia del tratamiento es la hidratación. Sin embargo, no todos los pacientes podemos hiperhidratar a un paciente. Si es un paciente adulto mayor, si es un paciente con cáncer de pulmón que ya tiene afectación pulmonar que no me permite una hidratación agresiva, entonces hay que tener mucho cuidado, aunque es el pilar del manejo. Furosemida, perdón que hay un error de escritura, esta más que para disminuir niveles de calcio, es más que todo para disminuir la retención hídrica que puede haber por la deshidratación. Hay que ver otras alteraciones también de solutos que pueden presentarse acompañadas del calcio, como trastornos del potasio y del magnesio, y pues hoy por hoy, a nivel del sistema nacional, sí tenemos ácido soledrónico, están en todos los hospitales, pero los bifoconatos son una terapia que se tiene que pensar ante un cuadro de hipercalcemia persistente. Bien. Bien, aquí solo les voy a citar algunos estudios para que ustedes vean que realmente las emergencias paliativas en las unidades de emergencia, esto ya está estudiado y esto es necesario y por eso ya hay mucha literatura que dice que los cuidados paliativos tenemos que tener una participación activa. Ya vimos aquí las orgánicas. Este estudio, el objetivo fue hacerlo para proporcionar información sobre las visitas al servicio de urgencia con pacientes con cáncer avanzado al final de la vida. Y pues en este estudio ellos recaudaron información de 420 pacientes, la mediana de edad fue de 63 años, y en esta tabla se enumeran los principales motivos de consulta. Entonces ustedes ven, ya los hablamos, ¿verdad? Bien. Hay algo aparte de lo orgánico que también quisiera dejárselo en esta mañana. Y es que muchas veces no solo va a ser dolor, no solo va a ser el cuerpo orgánicamente el que esté sufriendo, sino que a veces el aspecto espiritual, emocional, ante una enfermedad que me va privando de mis actividades diarias, esa transición de duelo, esa dificultad, esa limitación, me va a causar frustración, depresión, ansiedad o el poder simular síntomas orgánicos. Vamos a tener a estos pacientes en repetidas ocasiones, bueno, el doctor nos podría dar mejor la clase, ¿verdad? En que estos pacientes van a estar en nuestra consulta.
Y muchas veces lo que hacemos es nada más ni referir al psiquiatra, ni pedir apoyo, sino que verle los mismos exámenes, ver que todo está normal y esperar a que vuelva a consultar. Entonces, esto es un reto para nosotros también, porque aunque no son una emergencia paliativa, ya dijimos que ¿qué puede ser? Urgencia, ¿verdad? Es una urgencia, lo vamos a tener presente. Y otro, antes de pasar, es la claudicación familiar. En los países desarrollados, cuando la familia de un paciente con una enfermedad avanzada, no curada, no curativa, entran en claudicación cantante, de pelo persistente, bueno, las que son mamás me van a decir cómo se siente alguien despertándose todos los días cuidando a un bebé. O sea, a la semana ya no somos la misma persona. Entonces, justo al estar cuidando o al ser un cuidador de 24/7, la claudicación familiar, la fatiga, va a ser causa de consulta de llevar a los pacientes a las áreas de emergencia. Y en aquellos hospitales que puedan ser una alternativa, ingresar al paciente para que la familia descanse, aunque se escuche raro, ¿cómo que voy a ingresar a un paciente para que la familia descanse? No es a lo que estamos acostumbrados, pero es una indicación de ingreso hospitalario y es también un motivo de consulta de una urgencia paliativa, ¿verdad? No está quizás alterando la vida a priori, pero sí me va a causar mucha carga. Mal cuidado del paciente, mal cumplimiento del tratamiento, fatiga, abandono. Bien, voy a hacer una pausa aquí porque ya son, creo que las 10 de la mañana. Gracias, doctora. 5 faltan. Entonces, mi presentación.